Si sientes un dolor profundo en el hombro que te acompaña en tus entrenamientos o bien cuando haces tus deportes favoritos y con el paso de los meses has acabado haciéndote una resonancia y han visto que tienes una lesión de slap, es decir, un desgarro en el labrum, este vídeo es para ti. En este vídeo quiero explicarte que el que te hayan visto esta lesión no es el fin del mundo ni tampoco el fin de tu práctica deportiva. Y aunque lleves tiempo arrastrándola y no consiguiendo mejoras, tienes que entender que simplemente necesitas dar los pasos adecuados para volver al máximo a tu deporte. Por si no me conoces, yo soy Alex González, readaptador deportivo, experto en lesiones de hombro y fundador de la empresa Cuerpo Funcional, con la que hemos ayudado a numerosos deportistas y amantes del entrenamiento de fuerza a recuperarse de sus lesiones de hombro. Y además, yo también tengo una lesión de slap. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre tu lesión. Además, te explicaré si la cirugía es necesaria en todos los casos o no. Y por último, te daré el paso a paso que debes de llevar en tus entrenamientos para volver al máximo rendimiento, tanto dentro del gimnasio como fuera en tus actividades deportivas. Lo primero de todo es entender bien la anatomía del hombro. Nuestro hombro es una articulación de tipo bola y cavidad. La bola es la cabeza del húmero, el hueso de nuestro brazo, y la cavidad es la cavidad glenoidea que está en nuestra escápula. Esta cavidad es bastante poco profunda, ¿vale? Como un plato de postre, lo cual tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es que hace que nuestro hombro pueda ser la articulación más móvil del cuerpo humano. El aspecto negativo es que esto hace que también el hombro pueda ser más tendente a poder salirse y a no tener tanta estabilidad. En este punto entra en juego el labrum, que es como una especie de capa que hace que la profundidad de esa cavidad sea un poquito mayor. Está formada por tejido fibrocartilaginoso y lo que confiere es mayor estabilidad, como te decía, a la articulación. Aparte de esto, tendríamos el tendón del bíceps, otra estructura muy importante que va adherida a la parte anterior y superior del labrum y que juega un papel vital en todo este proceso y en la lesión. Un punto muy importante que debes entender y te estarás preguntando es decir, vale, si el labrum ayuda a la estabilidad del hombro, si lo tengo lesionado, ya mi hombro no va a estar estable. Y es normal que pienses esto, pero tienes que entender que al final nuestro hombro está formado por muchas más estructuras que también le ayudan a la estabilidad. Para eso te quiero mostrar este modelo anatómico, donde puedes ver en blanco todos los tendones del manguito de rotador, que recubren por encima la articulación del hombro, dándole estabilidad. Por tanto, estos también van a ayudar en esa estabilidad, como te digo, y van a favorecer que esa articulación sea totalmente funcional. Por lo que, aunque tengas el labrum lesionado, tienes otras estructuras que van a poder hacer el trabajo y no vas a tener síntomas. Lógicamente, si vas haciendo la progresión adecuada, como te voy a explicar ahora en el vídeo. Entonces, ¿qué es exactamente una lesión de slap? Una lesión de slap es un desgarro en el labrum, es un desgarro que se encuentra en la parte superior y que va de anterior hacia posterior. Esta está dividida en 4 tipos principales que describió por primera vez Snyder en el año 1990. En el tipo 1, el labrum está deshilachado y degenerado, pero todavía se encuentra en su sitio. En el tipo 2, el labrum se encuentra desinsertado de la cavidad glenoidea junto con el tendón del bíceps. En el tipo 3 se produce lo que se llama una rotura de asa de cubo, donde el labrum está desinsertado de la cavidad glenoidea, pero el bíceps está intacto. Y en el caso del tipo 4 también hay una rotura en tipo asa de cubo y además del labrum, el tendón del bíceps también está desinsertado de la cavidad glenoidea. Con los años se han descrito más tipos y subtipos en esta lesión, pero esta clasificación de Snyder sigue siendo la referencia a día de hoy. Ahora vamos a entender cómo has podido llegar a esta lesión de slap. Las lesiones de slap se dividen en 2 tipos principales, aquellas que se han producido por un traumatismo o aquellas que se han producido por sobreuso. En el caso de las lesiones por traumatismo, el mecanismo principal son caídas con el brazo extendido, lo que se denominan como lesiones por compresión o lesiones por tracción. En estas lesiones por tracción, el mecanismo típico suele ser, por ejemplo, cuando vas a hacer un snatch y se te escapa la pesa hacia atrás, o cuando estás haciendo escalada y quieres saltar hacia una presa y te quedas solo colgado de un brazo. También se suelen producir al hacer CrossFit en movimientos de keeping o en butterflies por el tirón excesivo que se produce sobre el hombro. Por el otro lado tenemos las lesiones sobre uso. En este caso no ha habido un evento concreto donde nuestro labrum se ha dañado, sino que ese daño ha venido por una repetición de ciertos movimientos. Esto es muy típico en los deportes de lanzamiento y que se dan por encima de la cabeza, por ejemplo el voleibol, el béisbol, el balonmano y también en la halterofilia.
Ahora bien, no todas las anomalías que se ven en el labrum en una resonancia deben ser consideradas como lesiones en el sentido clásico de la palabra, ya que las anomalías en el labrum son muy típicas en deportistas de alto nivel, aunque no tengan ningún tipo de síntoma. Pero no me creas a mí, vamos a ver unos cuantos datos científicos para aclararlo. Por ejemplo, tenemos este estudio donde se vio que hasta un 72% de las personas que no tenían ningún tipo de síntoma de dolor presentaban una lesión de SLAP. También tenemos otro trabajo de Launsdon y colaboradores del año 2018 que sugiere que las lesiones de SLAP se vuelven cada vez más frecuentes con la edad a pesar de no tener síntomas. En este estudio se hicieron un montón de resonancias a personas de diferentes rangos de edad y lo que se vio es que a mayor edad, mayor probabilidad de encontrar una lesión de SLAP. Y en deportistas, especialmente en deportes overhead o de lanzamiento, las lesiones de SLAP son muy típicas, a pesar de que no haya ningún tipo de síntoma. De hecho, tenemos estudios donde se han hecho resonancias a jugadores de voleibol de élite, de béisbol de élite y escaladores, donde se vería que había hasta un 70% de lesiones de SLAP en aquellos que no tenían ningún tipo de síntoma. Entonces, la pregunta ahora sería, si hay muchas personas con lesión de SLAP que no tienen ningún tipo de síntoma, ¿debo entonces de operarme o no? Pues la respuesta corta es no necesariamente. De hecho, para ver la diferencia entre hacer cirugía o no en los resultados que podían tener los deportistas, tenemos un estudio como este donde se comparó a personas que realmente pasaron por cirugía y otras personas que pasaron por una cirugía placebo, donde en realidad no se les hizo nada, aunque ellos pensaban que sí se les había operado. ¿Qué vimos en los resultados? Pues que no había diferencias significativas en las mejoras entre ambos grupos, lo cual nos hace ver que la cirugía no fue la clave de ello. Aparte de este estudio, tenemos una cita de otro estudio del doctor David Linter, que además de cirujano ortopédico es el director médico de los Houston Astros de la Liga de Béisbol Americana, y ya te digo yo que la gente de béisbol sabe mucho de esta lesión, que dice lo siguiente: en la mayoría de los casos, un diagnóstico de lesión de SLAP en la resonancia es un hallazgo incidental, que puede generar una preocupación enorme en el paciente y llevar a intervenciones quirúrgicas innecesarias y a veces dañinas. Para evitar ansiedad y sobretratamiento es importante educar a los pacientes sobre la alta prevalencia de lesiones de SLAP asintomáticas en la población general antes de realizar una resonancia. Una vez diagnosticadas, es muy recomendable que el paciente entienda que el labrum es solo uno de los múltiples factores del hombro y que un protocolo sin cirugía bien estructurado tiene una alta probabilidad de éxito antes de plantear cualquier intervención quirúrgica. Esta afirmación del doctor David Linter se constata en esta revisión sistemática, donde se evaluó el papel de la rehabilitación conservadora, es decir, sin cirugía y basada en ejercicio, para poder volver al béisbol de élite. En ella participaron 244 jugadores de élite de la Liga Americana de Béisbol. Y lo que se observó es que 3 de cada 4 pudieron volver al máximo rendimiento sin necesidad de la cirugía. Un aspecto muy importante de este estudio y que se cita en las conclusiones es que aquellos deportistas que pudieron volver al alto rendimiento fueron aquellos que cumplieron de manera completa con su plan de rehabilitación. Y es que un error muy clásico es el de simplemente hacer unos ejercicios con gomas de baja intensidad y pensar que esto ya es todo el protocolo de rehabilitación y querer volver al deporte a las máximas exigencias. Por eso, en lo que resta de vídeo te voy a explicar cómo debe ser ese proceso paso por paso, qué tipos de ejercicio concretos debes realizar y cómo debes de progresar a lo largo del proceso de tu lesión. En esta sección vas a ver los ejercicios concretos de movilidad, fuerza y potencia que debes hacer en tus sesiones en el gimnasio para volver al deporte al máximo rendimiento. No todos los ejercicios que te voy a mostrar ahora deberían de hacerse en todas las fases de tu lesión. Por ejemplo, al inicio del proceso, el trabajo de restaurar la movilidad de tu hombro va a cobrar mucha más importancia que en fases intermedias o finales, donde la fuerza y la potencia van a ser los ingredientes principales a trabajar. Lo importante es que a lo largo de todo tu proceso de recuperación te asegures de haber trabajado en todos estos ingredientes y haberlos aumentado en intensidad progresivamente. Por otro lado, te quiero remarcar que la carga de entrenamiento, medida a través del volumen, la intensidad y la frecuencia a la que realices estos ejercicios, va a depender del caso concreto de cada persona y de su capacidad funcional. Por último, decirte que este protocolo te va a servir tanto si no pasas por cirugía como si decidiste pasarte por cirugía y luego tienes que volver al máximo rendimiento en tu deporte. La única diferencia va a ser los plazos y tiempos de recuperación, que serán algo mayores al haber pasado por cirugía, y también que en el caso de la cirugía habría que hacer una fase inicial de vuelta a la movilidad después de la misma. Pero de eso te hablaré en otro vídeo específico sobre las cirugías. Así que vamos al lío. Todo plan de readaptación debe estructurarse en 3 grandes bloques:
1. Movilidad, donde trabajaremos en mejorar la movilidad en rotación externa, rotación interna, flexión y extensión del hombro. Fuerza, donde trabajaremos los patrones principales de movimiento, de empuje y tracción, además de la fuerza en rotación externa, en rotación interna, la fuerza en elevaciones, la fuerza de nuestros retractores escapulares, el soporte de cargas y la fuerza del bíceps. Y por último tendremos un bloque de potencia, trabajar en las fases finales de nuestra readaptación, donde podemos meter ejercicios de lanzamiento, absorciones de impactos o frenados bruscos. Sobre todo una categoría muy importante en aquellas personas que se dediquen a los deportes de equipo o de lanzamiento. Para ver los ejercicios para mejorar el rango de movimiento, comenzaremos con la flexión de hombro. Aquí la combinación ganadora es mezclar en super serie ejercicios de movilidad asistida con otros ejercicios de movilidad resistida. En el caso de la movilidad asistida podríamos trabajar con una pesa, como es en el caso del ejercicio de pullover, donde ese peso nos ayude a llegar al rango final de movimiento. Por otro lado, tras hacer este tipo de ejercicios meteremos otros donde tengamos que ejercer fuerza para llegar a esa máxima flexión de hombro. Aquí podrían trabajarse los empujes a pared o el perro boca abajo de yoga en fases más avanzadas. Para mejorar la extensión de hombro, podemos trabajar por un lado con pica centrándonos en conectar bien las escápulas y por el otro con ejercicios tipo el cangrejo donde empujamos al suelo mientras tratamos de llegar al máximo rango de movimiento. Para la mejora de la rotación externa podemos trabajar en fases iniciales con la asistencia de una pica. A medida que avancemos podemos hacerlo con la asistencia de una pesa pequeña, tratando de llegar al suelo como objetivo. Paralelamente, en la misma superserie te recomendamos trabajar con una goma, con la que puedas ejercer fuerza al final del rango de movimiento. Para la mejora de la rotación interna, nuestra opción preferida es la rotación cubana, que también veremos en el apartado de mejora de la fuerza de los rotadores externos, pero en el que, si en la fase de bajada ponemos intención de llegar al máximo rango, será un ejercicio 2x1, donde también mejoraremos la rotación interna del hombro. En cuanto al trabajo de la fuerza, podemos dividir el mismo en dos grandes bloques. Uno serían los ejercicios principales o globales de entrenamiento y por otro lado tendríamos los ejercicios accesorios. En el caso de los ejercicios principales, podemos dividirlo en 4 subcategorías, como son la tracción horizontal y la tracción vertical, el empuje horizontal y el empuje vertical. En este tipo de ejercicios te recomendamos principalmente trabajar versiones de los mismos donde tus escápulas estén libres y no queden atrapadas por un banco, para mejorar al máximo la estabilidad de tu hombro. Como te decía anteriormente, la carga de entrenamiento a realizar en estos ejercicios es relativa a la capacidad de cada persona, pero como norma general, normalmente se deberían de trabajar entre 2 a 3 veces por semana, realizando de 2 a 3 series de cada uno de estos patrones de movimiento, con una carga que pudieses mover entre 5 hasta un máximo de 15 repeticiones, dejándote entre 1 a 2 repeticiones en recámara. Por otro lado tenemos los ejercicios accesorios, en los que tendríamos, para empezar, a la rotación externa. Para mejorar la fuerza en esa rotación externa, podríamos comenzar con ejercicios isométricos, empujando a una pared o al rack, entre 30 y 45 segundos. Una vez que vamos avanzando en las siguientes fases de la readaptación, podemos empezar a meter ejercicios dinámicos, primero con el codo pegado al tronco, para posteriormente comenzar a hacer ejercicios de rotación externa donde el codo esté elevado a 90 grados, en línea con nuestro hombro. En el caso de la mejora de la rotación interna, seguiremos un esquema similar. Primero, en las fases más iniciales de la readaptación, comenzaremos con ejercicios isométricos, para después comenzar con ejercicios dinámicos con el codo pegado en el tronco y finalmente realizar, como ves ahora en pantalla, ejercicios donde tu codo quede a la altura de tu hombro y realices esta rotación interna. Por otro lado, como ejercicio accesorio estrella, tenemos las elevaciones laterales. Esta categoría de ejercicios es brutal, porque trabaja a todo tu manguito de rotador al unísono. Para trabajarlo no te compliques mucho y trabaja con 2 mancuernas a los lados del tronco, con el brazo totalmente extendido, llevándolo hasta los 90 grados y parando un segundo arriba del todo. Muy importante, que no te pueda el ego y quieras levantar el peso con cualquier técnica malísima y realizando mucho momento como vemos muchas veces en el gimnasio, sino que lo puedes realizar con una técnica estricta y con los codos totalmente extendidos. Recuerda, primero calidad y después cantidad con calidad.
Ahora bien, a medida que avances y puedas mover al menos 5 kilos con solvencia y tu movilidad vaya mejorando, puedes introducir elevaciones con rango completo, conocidos también como low rises. Si no puedes hacer ni la versión básica por dolor, prueba a hacerlas en banco inclinado, donde te será más fácil mover el peso sin dolor. Otra de las categorías de los ejercicios accesorios serían los retractores de la escápula. Para el fortalecimiento de los mismos utilizaremos las letras del abecedario. Comenzaremos con las retracciones en A, en fases iniciales. A medida que vayas mejorando, iremos elevando los brazos para realizar las retracciones en T, seguido de las retracciones en W, y finalmente, en las fases finales, cuando tengas toda la movilidad de tu hombro restablecida, hacer las retracciones en Y. Además de estos ejercicios analíticos, podríamos trabajar también el ángel prono, donde vamos a fortalecer nuestros retractores de las escápulas pasando por todas las posiciones de los ejercicios anteriores. Para todos los ejercicios accesorios citados anteriormente y también para estos de esta última categoría, lo recomendable es realizar los ejercicios entre 2 a 3 veces por semana, de 2 a 3 series, no necesariamente de todas las categorías, entre unas 8 a 15 repeticiones. La única excepción sería el ángel prono, donde te recomiendo más bien hacer entre 6 a 10 repeticiones, ya que el tiempo bajo tensión de cada repetición es muy elevado. Además de estas categorías de ejercicios accesorios, tenemos otra muy importante, que es la que nosotros denominamos como soporte de cargas, y es en toda aquella donde tienes que soportar tu peso sobre tus manos. Aquí entrarían principalmente ejercicios del tipo de las planchas y sus variantes, como todos los ejercicios que puedes ver ahora mismo en pantalla. Incluso, además de estos, también podríamos incluir en esta categoría al handstand y todas las regresiones para trabajar el mismo, como también podría ser este pike escapular. Muy importante que estos ejercicios que has visto del handstand no solo son si te apetece hacer el pino, sino que también si realizas deportes por encima de la cabeza o ejercicio de halterofilia, también te van a servir para generar una estabilidad brutal en tu hombro y que no recaigas al hacer estos ejercicios. En estos ejercicios medimos la carga a través del tiempo que puedas aguantar soportándola. Lo normal es que busques ejercicios donde puedas mantenerte entre 20 segundos hasta máximo un minuto con una intensidad alta, como entre un 8 o un 9 sobre 10. Por último, pero no menos importante, en la categoría de ejercicios accesorios de fuerza tendríamos el fortalecimiento del bíceps. Y es que este músculo es vital a la hora de readaptarnos de una lesión de slap, ya que está unido al labrum. Para trabajarlo, en las fases iniciales lo más recomendable es hacerlo con el codo por delante de nuestro tronco, por ejemplo haciendo el cool spot. A medida que vamos avanzando y tenemos tolerancia, podemos realizarlo con el codo a la altura del tronco, por ejemplo con este curl de pie. Y en fases finales te recomendamos realizarlo con el codo por detrás de la línea del tronco, por ejemplo realizando este cool Zanetti, para llevarlo a su máxima extensión. Una vez visto el trabajo de fuerza, vamos a pasar al último bloque de ejercicios, como son los ejercicios para la mejora de la potencia y reactividad de nuestros músculos. Esta categoría de ejercicios no va a ser necesaria en todos los casos. Por ejemplo, si eres una persona que simplemente entrena en el gimnasio con fines estéticos, esta categoría es probable que no te haga falta. Pero si eres una persona que además de esto le gusta practicar algún tipo de deporte donde la velocidad y la potencia de tus músculos es un factor importante, como bien puede ser hacer CrossFit o cualquier deporte de equipo o lanzamiento, esta categoría va a ser vital en las fases finales de tu readaptación. El objetivo de la misma es volver a dotar a tu hombro de la capacidad para poder realizar movimientos explosivos y rápidos, e incluso también de tener que absorber impactos. En esta categoría tendríamos ejercicios infinitos para mostrarte y van a depender mucho del tipo de deporte que realices, cuáles son los que tienes que realizar o cuáles no van a tener tanta importancia en tu caso. Pero bueno, ahora mismo en pantalla puedes ver unos cuantos ejemplos. Tendríamos en esta categoría todo lo que tiene que ver con lanzamientos en balón medicinal, también tendríamos todo lo que supone el soportar cargas y caídas sobre nuestros brazos, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, donde has podido ver cómo debe ser el proceso de readaptación que debes de llevar para pasar de esa lesión de slap que te está limitando al máximo rendimiento en tu deporte.
Ahora bien, es posible que estés un poco abrumado o abrumada de haber visto tantos ejercicios y que no sepas, oye, ¿cuándo realizo unos primero? ¿Cuándo realizo los otros? ¿Será esta la carga adecuada o no para mi caso? Si es así, lo que te pasa, que sepas que a través del enlace que tienes en la descripción puedes contactarnos para que hagamos un diagnóstico de tu caso y te expliquemos cómo es el proceso que podríamos llevarte para acompañarte paso a paso durante todo tu proceso de readaptación y que vuelvas al deporte al máximo rendimiento. Un saludo y que la fuerza te acompañe.